Allinchamus kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamachis waleqchu manachu no waleqlla kasani qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis waypa suti Maggie kunan aparimusaykichis kay takiy runas siempre mayas nisqata imarayku paykuna wichaychimurqanku mosoq video canal ninkuman chayta qhawarinanchis tiyan chantapis mascarini kay biografianta tarini kay rapi.es.wikipedia.org nisqapi chayta chay yachayña wiripusaykichis astawan ñawpaqman kunan parlarisaq castilla qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Siempre Mayas. Ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo. En sí, ellos han subido hace tiempo ya cuando he subido uno de sus vídeos. Ese mismo día subieron 3 vídeos. He ido intercalando y por la cual vamos a terminar de ver. Nos faltaría ver un vídeo más, pero iré intercalando para que no sea tan continuo el ver de una sola banda o de un solo grupo folclórico su música tan seguido. Hay que intercalar y es por eso que he vuelto a subir su otro vídeo, el que ellos han subido. Y también les voy a leer un poquito de su biografía para que ustedes se enteren de quiénes son ellos y ya después nos vamos a ir a ver el vídeo. Es importante también decir que vamos a escuchar un audio con una portada en la cual vamos a hacer como a la antigua, escuchar y luego sentir y según la canción, lo que yo sienta y entienda, les voy a comentar, como siempre. Ahora vamos a leer un poquito de la biografía y ya nos iremos al vídeo. Dice, mayas. Los mayas en Aymara, Maya 1, siempre mayas, como decir, siempre el primero, siempre el uno, ¿no? El mejor. Es una agrupación folclórica de Bolivia formada en la ciudad de La Paz que interpretan todo estilo de género musical autóctono como la saya, huaynos, cueca, tinku y trote. Además, han realizado una serie de giras de conciertos dentro y fuera de Bolivia, si bien han compartido los escenarios con otros artistas, diferentes géneros musicales, con el metal sinfónico gótico, uno de sus mayores éxitos fue el tema Con qué derecho, estrenado el 2009 en el género morenada, reinterpretado posteriormente por distintos grupos y solistas, eso es verdad. Integrantes, Ladislao Belén Cayo, David Quispe Cruz, Alberto Arostegui, Sergio Hidalgo Soria, Víctor Luna, Limber R. Gonzala Hidalgo. La discografía que tiene ahí, dame la botella, Saya de Departamento Folclórico, dice, Loco Loquito, El Forastero, Aticueca y todos los que han sacado, ¿no? La discografía. Lo pueden leer ustedes, que voy a dejar el enlace si quieren de Wikipedia o se van directamente, yo creo, a Wikipedia y ponen mayas y les va a salir y ahí pueden profundizar porque al fin y al cabo están empezando recién a rellenar en Wikipedia lo que es su biografía, poco a poco, ¿no? Ahora nos vamos a ir al vídeo. Siempre mayas, hijito mío, en quechua sería churí, eso es lo que vamos a escuchar con más poder, con más fuerza, hasta un calpawan, dice, ¿no? Calpawan, no calpawan. Eso es lo que vamos a escuchar, a ver qué es lo que nos transmiten y como siempre lo que yo sienta, entienda, les voy a transmitir y ustedes también pueden comentar lo que ustedes sientan y entiendan en la caja de comentarios. Uyarisun kuna mana qhawarisun kayari foto nisun chayta. Chay imaginaqa rimuychis noqa ñawirisaq qillqami nisqaykichis kunan qhawarina. Uyarina, ma qhawarina, uyarina. Siempre vayas con más poder. Ha entrado con más fuerza, como decir, ha entrado charango, zampoña, quena, batería, bombo y la matraca. La guitarra también, no sé, a ver si ustedes identifican. Qankunapis llaqtamas chay qallarimunku kay tokay kay instrumentos ni suman karisan zampoña,
quena, guitarra, ch'aqwaku, pombo, matraca, chaywan qallarinku kay taquita. A ver, kunan uyarinallapuni. Morenada. A cantar mi morenada. Del cielo bajó una estrella, estrella regalo de Dios, es el fruto de nuestro nidito de amor, es nuestro hijo, es el fruto de nuestro nidito de amor, es nuestro hijo. También comentar que la morenada puede ser muy alegre, como puede ser como ahora mismo una canción muy sentimental, ¿no? Al mismo tiempo, porque está expresando y dar gracias a alguien superior por darle el hijo, ¿no? Que quizás ellos han querido, y más que todo, estar felices como padres. Es eso lo que quiero que entiendan, que la morenada puede ser alegre, triste, pero al mismo tiempo se puede bailar, dependiendo a la letra. Kankuna uyarisankichis llaqtamasis, kay morenada kanman kusi llakikunan mana llakiychukunan imanatachus takrimusanku sunqunkumanta imarayku churinrayku imarayku kay tata Diosman paykuna agradecikunku imanatachus kay churin rikhurimun kay kawsayman nima. Chayta uyarisun chantapis yachankichis morenada kusipis llakipis kachin tusukun chay cosa morenada pata kunan uyarina. Gracias a ti, mi Dios, gracias a ti, mujer, por la bendición, por la alegría, por el orgullo de ser papá. Gracias a ti, mi Dios, gracias a ti, mujer, por la bendición, por la alegría, por el orgullo de ser papá. Linda morenada, Néstor Chura. Es importante también recalcar que en estas canciones muchos de los artistas pues más o menos quieren transmitir lo que la mayoría de los hombres sienten cuando son papás, ¿no? Más que todo de un hijo varón. Pero también quiero recalcarles que el ser papás no simplemente es sentirse orgullo, también es una gran responsabilidad para ambos, no solamente para la mamá ni para el papá. Es evidente que la mujer es la que educa. Lamentablemente, pues las mamás hoy en día seguimos siendo machistas y criamos a machistas, lamentablemente, y no nos estamos dando cuenta. Y muchas mujeres cuando ya son grandes piensan que van a solucionar el machismo volviéndose feministas, más lo contrario. Estamos separando tanto mujeres como hombres en vez de ir hombres y mujeres juntos. Lo único que puedo decir, mujeres, cuando tengan hijos, porque esta canción está hablando de hijos, eduquen con igualdad, con principios y valores para que el machismo se elimine desde raíz, desde el hogar, desde el núcleo familiar, porque las mujeres somos las que educamos en mayor grado, porque estamos más con los hijos. Si de nosotros dependiese todo este mundo, el querer cambiar, lo podemos hacer porque nosotros somos el pilar de la casa como madres y responsabilidad nuestra educar a nuestros hijos, también los padres, pero las madres estamos más ahí. ¿Por qué comento eso? Porque aquí están hablando en esta canción de hijos, pero solamente están hablando el ser, ¿cómo les digo? Padres por tener hijos, pero no padres por responsabilidad. Entonces, eso quería recalcar para que tengan en cuenta que también es una gran responsabilidad, pero también es una gran alegría al mismo tiempo. Algunas llaqtaman suyarisankichis imaynatachus kay takipi paykuna kay takisrunas agradecikunku nin kay Diosninchisman imaynatachus wawa kay
wawata qunku paykunaman chantapish noqanini ari kay kawsaypi qaris kusikunku imaynatachus rikhurimunku kay churinku qhari wawan nisunman kay kawsayman qhari wawa kaqtin kusikunku astawan warmi wawa kaqtin mana sina chayman hina noqanini qankuna warmis noqanchis kawsay apamunchis kay pachaman noqanchis kawsay apamuspaqa yachananchis tiyan wawasninchis yachachinanchis tiyan imaynatachus kay kawsaypi tiyanankupaq sumaq rinankupaq amataq maqanankupaq warmista nitaq warmis maqanankupaq qharista sino kay kikillan kanchis tukuy warmi qhari imayllachus mana waqhina kay ukhunchis chaylla waqhina chayman hina noqanchis yachachinanchis tiyan sumaqta chayman hina respetos yachachinanchis tiyan chayman hina qharita warmita kachananchis tiyan yachaqta kikinta ma waqhinata wakinkuna nin waway qhari kaspa mana yaykunchis cocinaman acaso manachu mikhun yaykunan tiyan wayk'uq wayk'uq wasinman yaykunan tiyan imaynatachus puñun qhatanan tiyan kamata imaynatachus ch'ichichakun t'aqsanan tiyan chayman hina warmipis respetananpaq y yachananpaq imaynatachus chay ruwaykunasqa chay llamk'aykunas imaynatachus ruwakun ninman sayk'ukun warmi sayk'unqa hatun kaspa hina yuyarikunqa chayraykush noqanikichis sumaq parlarinaykichis tiyan noqanchis umachakunanchis tiyan umachakuspa sumaq ñawpaqman apananchis tiyan wawasninchista kunanqa uyarinallapuni Con más poder, porque tú eres mi bendición, hijito mío. hasta un kallpawan nin El cielo bajo una estrella, estrellas de regalo de Dios, es el fruto de nuestro nidito de amor, es nuestro hijo, es el fruto de nuestro nidito de amor, es nuestro hijo. Gracias a ti, mi Dios, gracias a ti, mujer, por la bendición, por la alegría, por el orgullo de ser papá. Gracias a ti, mi Dios, gracias a ti, mujer, por la bendición, por la alegría, por el orgullo de ser papá. ahí dice gracias a ti mujer gracias a ti Señor primero, ¿no? Es importante recalcar que muchos de los hombres sí aman a sus mujeres, no digo que no, pero hoy en día muchos de los hombres usan a sus mujeres, ¿no? Yo creo que eso también tiene que cambiar, porque llegado en un momento ustedes como padres van a tener a sus hijas y ustedes no van a querer entregar a un hombre que lastime, que maltrate a sus hijas. Entonces, como hombres también hay que recapacitar, hay que educar tanto a los hombres como a las mujeres, hay que concientizarse, no simplemente cuando ya estemos grandes. Cuando ya estamos grandes no podemos corregirnos porque ya somos árboles torcidos, como se puede decir. Si nosotros queremos corregirnos desde este núcleo familiar, desde un inicio, desde cuando uno está queriendo formar, hablar con tanto como madre o como mujer, como hombre, hablar qué es lo que quieren para el futuro o en su presente, porque lo que van a hacer en su presente va a ser su futuro. Eso es lo que va a ser. Entonces, ustedes tienen que hablar cómo quieren, porque gracias a las mujeres es evidente que nosotros traemos vida a este mundo, pero si a las mujeres nos van aniquilando con golpes, con maltratos psicológicos, atenidos a la fuerza que tienen, este mundo va a seguir tanto en sufrimiento, no va a haber un amor sincero, porque si van a tener parejas va a ser por miedo, no va a ser porque uno quiere. Es complicado, pero yo creo que me tienen que saber hacer el bien y el mal es decisión de cada uno. Entonces, mejor, ¿por qué no hacer el bien y ya está, no?
Eso es lo que quiero decir. Kankunapis llaqtamasu yariwankichis pay kay takipi nimun gracias Señor nispa agradecer con chanta gracias warmiman ni imaynatachu kay churi rikurichimun kay kawsayman. Ari wakin runas agradecikunku imaynatachu warminku munakunku, wakin runas mana, wakin runas imatapis hina warminkuta tanta traputapis hina maqanku tukuy ima ruwan. Ama chayta ruwaychichu imarayku kankuna tata kankichis uq warmimanta ñañaykichispis o wayqaykunaykichispis warmis tiyasniykichispis warmis mamunankichischu hina maqanankuta entonces tukurinaykichis tiyan qhari hina si qankuna mana kay munankichischu warmiwan hina sumaq apakuy atinkichischu saqapullaycha mana ama tantakuychischu ama llakipi tiyachichischu uq warmita ma kusachu chay tukurinaykichis tiyan nuqa parlani imarayku warmi hina rikhuni waq warmis imaynatachus ñak'ariypi kawsakunku llakillapi mana chay kusachu imarayku kay pacha warmis hina wañurapunkuman chaychika maymanta kawsaykanqa qharikama wawata ruwayachiyki atinkichischu chayta tukurinaykichis tiyan kunan qhawarinallapuni. Ya no lloraré en esta vida, ya no sufriré en mi soledad, porque tú serás mi alegría, mi razón de vivir, hijito mío. Ya no lloraré en esta vida. Escuchen. Ya no sufriré en mi soledad, porque tú serás mi alegría, mi razón de vivir, hijito mío. Gracias a ti, mujer. Volvimos y con más fuerza. Qué buen acabado de... ¿Qué puedo decir en conclusión? Los hijos es para amarlos, para criarlos, pero también para darles responsabilidad. Nosotros tenemos obligación de amarlos, de darles todo lo que ellos necesitan para ser buena gente. Y también el deber de los hijos es hacer sus tareas, las responsabilidades que ustedes les den. Y amarlos mucho porque les voy a decir el porqué. Nosotros cuando estamos mayores y tenemos hijos nos sentimos con fuerza y los niños son indefensos. Si vamos a dar golpes a esos niños, vamos a criar con golpes, con, no sé, con palabras duras, ese niño es evidente que va a crecer triste, con un resentimiento, no va a crecer con alegría. Y puede que si ese resentimiento va a ser consistente en esa familia, de grande va a ser así, rencoroso, no va a ser amoroso. Y cuando ustedes estén viejos, el mismo trato que ustedes han dado a ese niño de cuando eran pequeños, ese mismo trato les va a dar. Hay muchos padres, muchas personas mayores que se ven en las calles solas. Vaya a saber por qué. A veces dicen, me han abandonado mis hijos. Vaya a saber si esos hijos ha abandonado ellos también cuando eran pequeños. No sabemos. Es por eso que digo, todo da vueltas. Lo que tú das, recibes. Y no simplemente haz porque vas a recibir eso cuando seas viejo. No, hazlo háganlo porque ustedes quieren, porque les nace amar a sus hijos. Si no, no traigan hijos. Para hacer sufrir, no lo traigan. Para lastimar, no traigan, porque es doloroso ver unos niños indefensos ahí vivir con que sus padres estén peleando, con que le estén dando golpes, y es doloroso ver
mamás que estén prefiriendo a los hombres que a sus hijos, y es doloroso ver hombres que estén prefiriendo a las mujeres que a sus hijos, viceversa. Y esos hijos crecen con rencor, y esos hijos, pues, cuando ellos son mayores y se sienten con fuerza, ustedes van a ser viejos. Cuando sean viejos, pues, ¿quién les va a mirar? Van a ser bebés, ¿no? Hay que pensar, por eso digo, en las consecuencias de sus actos, de todo, siempre, 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 de sus actos siempre llega, tarde o temprano siempre llega. Yo no sé por qué hablo estas cosas, no sé si porque soy muy querendona, no lo sé, pero me gusta hablarles así para que ustedes entiendan. Noqa nini llaqtamasqay uyarinkichis imaynatachus nimusqayta. Qankuna wawasniyuq kankichis chayri wawasniykichis munakuychis. Qankuna pata llank'anaykichis tiyan qunaykichispaq huk wasi, mikhunata, estudiuta, tukuy ima. Chantapis qankuna yachachinaykichis tiyan paykuna llank'ayta wasipi, qankuna ninaykichis tiyan qan qatanki kamata, huk dia qan wayk'unki, qan hina. Chay llank'aykunas qunaykichis tiyan paykuna wiñakunankupaq, sumaqta yachanankupaq imaynachus llank'ay maqilla runas kananpaq. Chayman hina qankuna munakunaykichis tiyan. Ma munakunkichis chayri qankuna viejuyaspaqa pi munakusunqachis, qankuna imaynatachus munakunkichis wawasniykichista, paykuna kallpayuq kaqtin sipas runa kasqa qankuna viejuman tukunkichis, wawaman tukunkichis. Wawa kaspaqa qankuna manaña atinkichichu ni wayk'uytapas ni puriytapas, chaypi wayk'unqa wawasniykichis. Wawasniykichis imaynatachus qankuna munakurqankichis kikin munakusunqachis. Ama chayraykus hinachu munakuychis wawasniykichis, qankuna munakunaykichis tiyan wawasniykichisrayku. Chayman hina qankuna sumaq kawsakunkichis. Wakinkuna warmis qharistaraq munanku niraq wawasninta munankuchu. Chayrayku chay chika wawaspis sufrinku tukuy ima pasan wawasnin. Ni chayman hina rikch'arinkuchik qarirayku chaypi qhipanrayku purisanku. Kikin qharispis warmirayku qankuna t'ukunaykichis tiyan. Mana kay kawsaypi eternuchu kanki joven, mana. K'usuyanki, awichiman tukunki. Qan awichiman tukuqtiyki wawayki kallpayuq joven sipas kanqa. Qan ma munakurqankichu qan nisunqay uyaykipi nisunqa munakurqankichu qan qharirayku qan saqarawanki nisunqa. Hinaqtiykichisqa. Chayraykush kay t'ukuna sumaqta imatachus ruwankichis chayman hina mana imapis qhipapi o ñawpaqman qankuna viejuyaptikichis mana pasananpaq nima, chayta niriman qankuna t'ukurinaykichis tiyan, chaylla nirimun imaraykuchus nimuni kaykuna kay t'ukuyniyta ichapis llakikuni kay hina wawas chay Boliviapi llakipi kawsakunku ichapis chayraykush nimuykichis llakipi kani. Kunan nuqa nisaq saqishaykichis kay Siempre Mayas canalninman link qankuna rinaykichis, suscribikamunaykichis, qillqarimunaykichis, chayman hina ñawpaqman rinankupaq kay grupo. Chantapis imataquitachus mañamuymunankichis, mañamuychis. Gente, como siempre, parece que me he extendido, no sé, cuando se trata de hijos, cuando se tratan de muchas cosas, pues yo empiezo a hablar y hablar y no paro. Y lo siento de verdad, espero que no se hayan aburrido. Voy a dejar el link del Siempre Más para que ustedes vayan, se suscriban, comenten, compartan y así sucesivamente vamos a seguir apoyando a los artistas. También no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando al folclore y a todos los géneros musicales. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.